Gracias por permanecer en sintonía disfrutando de Salud y Algo Más. Ya se encuentra en el estudio Osmari Durán, pediatra gastroenterólogo, quien nos contará todo sobre qué es el reflujo gastroesofágico. Y es que a veces las madres primerizas viven con muchos mitos, dudas, nos metemos en Google a buscar la mejor recomendación, que si el remedio de la abuela, que si el casero, pero siempre hay que contar con esa orientación por parte del especialista. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y ciertamente, como tú lo comentas, las madres primerizas, incluso las no primerizas, pues seguimos mucho lo que son los mitos, las recomendaciones por parte de los familiares, y dejamos de último siempre la opinión del especialista, que considero que es la principal. Entonces es una patología que es muy importante y que debemos conocer en qué consiste y todo lo que acarrea, cuándo es normal, cuándo es anormal. A ver, pero comencemos definiendo qué es ese reflujo que se presenta como que en la primera etapa del bebé, de esa etapa de nacimiento, que a veces tú dices, ya va, pero o sea, si le estoy dando fórmula, si le estoy dando pecho, o sea, ¿cuál es esa influencia? Sí, es importante conocer que existen dos definiciones: cuándo es regurgitaciones y cuándo es vómito, que son las manifestaciones características que nos va a presentar este paciente, sobre todo en la etapa de lactante. Aproximadamente se considera que es normal hasta los 18 meses, pero ya a los 12 meses de vida ya en teoría no aparece. ¿En qué consiste? Son episodios de regurgitaciones, lo que comúnmente llamamos buche, que ocurren posteriores a la alimentación o en cualquier momento del día. Puede ocurrir hasta 8 o 9 episodios durante 24 horas aproximadamente, es lo más común. Lo otro está el vómito, que si bien es cierto puede presentar el paciente que tiene reflujo, pero existen límites o condiciones que ya los pediatras gastroenterólogos llamamos hay que hacer o es un signo de alarma. Si vemos que estos vómitos son repetitivos con un esfuerzo importante y hay afectación de peso y talla o todo el desarrollo del bebé, pues allí hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son dos términos totalmente diferentes. Okay. ¿Cómo diferenciar entre lo que es vómitos y en este caso las regurgitaciones? Okay. Sí, las regurgitaciones es ese buche que es sin ningún tipo de esfuerzo. Si bien es cierto, normalmente los adultos cuando vomitamos hacemos esfuerzo, sobre todo de la parte abdominal. En el caso de las regurgitaciones, solo es el buche, no hay ningún tipo de esfuerzo. Y en el vómito, si manifiestas y si observas que ese pacientico te genera un esfuerzo mayor y es explosivo, es con mayor esfuerzo, propiamente es lo que diferencia. Por ejemplo, es cuando le das el teterito o el pecho al bebé y de repente te vomita o de la nada, o sea, se te va así, okay, hay que aprender a... Pero ¿cuáles son las causas que producen en este caso, bien sea o este reflujo, como lo defines? Sí, generalmente cuando nacemos, independientemente de la semana de gestación, si es a término o lo que llamamos nació en las semanas que corresponde, todo lo que es la parte de los pacientes recién nacidos, existe una inmadurez. Yo siempre le digo a los pacientes en la consulta, o sea, a pesar de que el bebé nació de las semanas que corresponden, todo su organismo está inmaduro y existe específicamente a nivel del esófago, que es el tubo que comunica la boca con el estómago, dos puertas, para que las madres me entiendan, que son denominadas esfínter. Sobre todo el inferior, que es donde está al final del esófago con el estómago, está inmaduro y normalmente se mantiene abierto. Y como mencionamos bien, la alimentación que reciben estos pacientes es solamente líquida. La lactancia materna es una alimentación líquida que, al estar abierta esta puerta, pues refluye todo este contenido gástrico y genera la manifestación propiamente y se considera normal hasta cierto punto. Cuando hablamos del tratamiento, la forma de manejarlo, ¿cuál es esa recomendación? Porque los padres, cuando son primerizos, se dejan llevar mucho. Bueno, me meto en Google o mi abuelita me recomendó que hiciera esto, que le diera un tecito como para aliviar un poco esa parte de ahí del estómago, pero siempre es importante, como yo digo, mira, hacerle caso al médico tratante, porque como tú dices, es una parte que está inmadura y no podemos automedicarlo o mira, darle como que eso, ay, yo le di esto a mi hijo y esto le funciona. Sí, hay muchas mamás que desconocen y ciertamente yo siempre les recomiendo a los pacientes consulten con su pediatra o en este caso gastroenterología pediátrica, que también son las especialidades que tratan este tipo de patología. Y cuando evaluamos al paciente, allí el especialista se encarga de conocer si realmente es un reflujo fisiológico, que de hecho estos pacienticos que crecen, que hacen los episodios de regurgitaciones y crecen normal, los llamamos vomitador feliz. Y al mismo tiempo, al evaluar al paciente, ver que hay signos de alarma, como por ejemplo no hay una ganancia de peso adecuada,
Hay episodios, de hecho hay un síndrome que se llama síndrome de Sandifer, que es una hiperextensión de cuello, tronco y extremidades que es anormal. El paciente consulta o se hospitaliza con frecuencia por neumonías a repetición, entre otras patologías. Allí nosotros decimos es una enfermedad por reflujo. Este grupo de pacientes es el que indicamos medicación, o sea, tratamiento médico. El que es fisiológico normal o vomitador feliz solo son recomendaciones generales, sobre todo elevación de la cabecera, el tema del pañal, que a veces apretamos mucho el pañal y allí está ubicada esta puertica que les mencionabas y puede generar más episodios de regurgitaciones. Incluso en un ambiente, un paciente que viva con unas personas que sean fumadores, ayuda a la relajación de esta puertica que les mencionaba, que es el esfínter esofágico inferior, y son así muchas recomendaciones pues que los papás desconocen y son básicas. Generalmente medidas generales es lo que indicamos y el seguimiento de este paciente vigilando los signos de alarma. ¿Hay una dieta en específica, una alimentación que se deba llevar a cabo con estos niños que los padres deban, por supuesto, llevar de la mano con ellos? Mira, cuando son pacientes lactantes menores de 6 meses de vida, generalmente reciben lactancia materna exclusiva o fórmulas, ¿no? Hay en algunas oportunidades que indican lo que son las fórmulas antirreflujo, pero realmente actualmente el uso ya no ¿Sí son efectivas, podrían decirse? Realmente no. Lo que tienen esas fórmulas son unos espesantes que van a hacer o van a espesar propiamente esta alimentación a nivel del estómago y evita que refluya con mayor frecuencia, pero retarda un poco el vaciamiento gástrico y al mismo tiempo pues genera molestia a nivel gastrointestinal. Entonces ya realmente no se usa, es como a criterio de cada pediatra o gastroenterólogo, ¿no? Y en aquellos pacientes que ya son mayores de 6 meses, inicia la alimentación complementaria y realmente no indicamos ninguna dieta en específico porque, como te mencionaba, ya a partir de los 6 meses, 12 meses, estos episodios mejoran, ya hay más madurez a nivel del esfínter esofágico inferior, que es esa puertica que siempre está abierta, y no hay ninguna indicación, sobre todo para las mamás, que también es otra pregunta frecuente. Doctora, ¿qué alimentación debo de recibir yo si mi bebé tiene reflujo? Realmente no retiramos ningún alimento, solo en ocasiones que observemos que hay otra patología asociada y damos las recomendaciones necesarias. Pero de decirte que hay una dieta específica, no, actualmente no. ¿Qué sucede si no atendemos farmacológicamente este tipo de patologías? Porque hay madres que, bueno, puede considerarlo normal, no es que le di muchas onzas al bebé o le di mucha comida y por eso fue que vomitó. Sí, exactamente, buen punto de lo que tú me mencionas. La cantidad de onzas al día es sumamente importante. Por ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 5 kilos, lo ideal es 1 onza por kilo, ¿me entiendes? Entonces, si a este paciente de 5 kilos le dieron 7 onzas, tú estás sobrepasando esa capacidad gástrica y te va a generar mayor episodios de regurgitaciones. Entonces, ese punto es importante con los pacientes que reciben fórmula. Está el otro punto, que es la lactancia materna exclusiva, que tú no puedes cuantificarlo allí, entonces uno allí da recomendaciones a la madre, sobre todo las generales después de la alimentación, para mejorar los episodios. Claro. Y medicamos todo paciente que tiene afectación de peso, que existen como otras comorbilidades que realmente tú dices, no, esto no es un reflujo fisiológico, esto hay que tratarlo. Claro. Y si no atiende, en este caso, ¿qué puede suceder? ¿Esto puede llevar a otra patología, el desarrollo? Sí, claro que sí, afecta el desarrollo del paciente, el peso, la talla, sobre todo en estos primeros días de vida, que son sumamente crucial. Se habla que los 1000 días de vida del bebé son el punto clave para tu sistema inmunológico esté sumamente bien para tu vida adulta, ¿no? Entonces, si tú no tratas a ese paciente, si tú no consultas con el especialista, se te escapan detalles y después de los 2 años es más complejo tratar estas patologías, sobre todo la desnutrición, anemia, porque no hay una absorción probablemente importante a nivel del intestino. Entonces son muchos detalles que se escapan y cuando te das cuenta, sí, puede ser un poco tarde. Y suele suceder también, doctora, que cuando los bebés presentan esta patología, suele quemarse, no solamente afecta esa parte interior, sino también la parte física, cuando ves esos bebés que tienen todo esto lleno de pepitas y como quemaditos. Sí, suele asociarse con algo que se llama alergia a la proteína de la leche de vaca en algunos pacientes y vas a notar esas lesiones a nivel, sobre todo alrededor de la comisura labial, algunas de la piel sumamente descamativa o reseca, suele estar asociado y en ocasiones evaluamos al paciente y ahí decidimos, bueno, mamá, vamos a tratar de bajarle un poco el consumo de lácteos y derivados o retirarlos totalmente para poder pues mejorar ambas condiciones, el reflujo más la alergia a la proteína de la leche de vaca, que suele estar asociada. Ya para cerrar, recomendaciones para las madres que están en casa y a su vez signos de alarma. Mira, si su bebé está presentando esto, le sucede aquello, es necesario que acuda al especialista. Sí, las recomendaciones básicamente siempre le digo a las mamás, si no acuden al gastroenterólogo, la consulta con el pediatra es sumamente importante, inclusive si es un bebé recién nacido, los primeros 10 días de vida, ¿ok?
Luego hacer el seguimiento de la consulta mensual y además de ello, si ustedes tienen alguna angustia, porque las mamás se angustian muchísimo, consultar con el especialista para darle las medidas generales, que es elevación de la cabecera, no colocar el pañal tan apretadito, la cantidad de onzas que le dan al día también depende mucho, tienen que hacerle caso al especialista, evitar ambiente de humo en casa y por supuesto al mismo tiempo consultar con el especialista. Es importante, es quien les va a dar a ustedes las mayores recomendaciones para que todo se dé como tiene que ser. Claro que sí. Y como siempre, yo digo que lo mejor que podemos hacer es siempre recurrir al especialista, porque ningún niño se parece a otro, cada organismo es diferente y debemos dejar al lado esas recomendaciones para que nuestro niño pueda crecer sano y pueda tener un desarrollo óptimo. Sus puntos de contacto. En Instagram, @gastrobebé y @gastropcaracas, y el teléfono 0212-550-0133 para citas de consultas o asesorías. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Amigos, nos corresponde marcar otra pausa, pero al regreso estará con nosotros Rosemary Landaeta, consejera de lactancia materna, para hablar un poco en estos tiempos de pandemia sobre la lactancia materna y COVID-19 y todo lo que debemos saber las madres y sobre todo primerizas. Unos minutos, no se aparten, porque ya volvemos con más de salud y algo más.